Empezar a grabar. Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberse sumado un día domingo tempranito. Eh, Sabemos que es difícil y muchas gracias también por la comprensión con el cambio de horario eh, tan poco anticipado. Así que de verdad se agradece su presencia. Estamos acá ya en nuestra tercera clase de la Escuela Abierta de Gestión Cultural del Campus Oriente. Estamos nuevamente con nuestro querido profesor Fernando Rodríguez. Ya se los presenté la vez pasada, pero les recuerdo que él es administrador público y magíster en gestión cultural y tiene muchísima experiencia en diferentes proyectos en distintas áreas. Bueno, en la clase pasada nos mostró la tremenda pega que ha estado realizando con las matrices culturales. Aprendimos también a hacer un diagnóstico de proyectos. Y bueno, en esta tercera sesión lo que vamos a hacer es continuar con el trabajo de la clase pasada, pero ya más enfocadas en la formulación de proyectos. Así que bueno, le doy la palabra al Fernando porque lo va a explicar mejor que yo. Gracias, Amanda. Y primero que todo, bueno, saludarlas a todos, espero que tengan un buen fin de semana hasta el momento. Y primero también disculparme por la clase de ayer. La verdad me traspapelé un poco y no les voy a mentir, un amigo se casaba, entonces son esas cosas importantes que uno tiene que asistir, así que espero también su comprensión en ello, pero cualquier duda frente a esto, les aprovecho comentar de que más adelante, si ustedes las tienen, me pueden realizar las consultas directas, no tengo ningún problema siempre en ayudarlos de que sus proyectos culturales o todas sus motivaciones en cultura sean por la mejor senda, y si yo puedo contribuir a ello, estaría muy dispuesto a hacerlo, así que desde ya comentarles. Bueno, hoy día, como bien comentó Amanda recién, vamos a hacer como la segunda parte, que vendría a ser netamente lo que es formulación de proyectos culturales, ¿ya? También desde una perspectiva tomándonos con lo que realizamos ayer, o sea, ayer, el fin de semana pasado de diagnóstico cultural, ¿ya? O sea, la idea es que esas dos cosas entendamos de que son un hilo que están unidos, que si bien podemos nosotros hacer nuestros diagnósticos para cuestiones que no necesariamente son proyectos, por ejemplo, podemos hacer diagnósticos para hacer nuestras tesis, ¿cierto? O para nuestro mismo centro cultural o colectivo cultural, nosotros también podemos hacer un diagnóstico para ver de cómo levantamos esa información y podemos realizar un trabajo. En este caso vamos a enfocarnos en que un diagnóstico va a estar netamente ligado a un proyecto de gestión cultural o un proyecto cultural. Entonces, si la Amanda me dejara compartir la pantalla, sería estupendo. Voy. Sí, dale, no. Em, Pero, También vale. recordar a la gente que si no pudieron estar la clase pasada, que no se asusten, porque igual, a pesar de que es una continuación de lo que hicimos en la clase pasada, vamos a estar dando guías todo el rato, vamos a trabajar en grupos también, así que, y también les podemos ir guiando en caso de que tengan cualquier pregunta. Así es. Estás de confitrión. Muchas gracias. ¿Estoy en mi pantalla? No, ¿Ahí se ve? ¿No? no, ahí se ve como cargando. Ahí ya se ve. Ya. Que, sí, pero igual que la vez anterior, tengo dos pantallas, entonces como que esto me complica un poquito, pero vamos a solucionar. Ya, pero se ve lo que es de formulación de proyectos, ¿cierto? Ese título. Sí. Ya, genial. Ya, bueno, comentarle y vamos a hacer también un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior, que fue diagnóstico, ¿cierto? En donde dijimos básicamente que un diagnóstico es describir y explicar cierta información para poder contextualizar una problemática o como yo les digo, una situación o problemática de un quehacer cultural que a nosotros nos tengamos interés en ello, ¿cierto? Bueno, ¿para qué sirve diagnosticar? Eso también lo vimos, específicamente para ver unas principales
causas y consecuencias que tiene dicho problema o situación que nosotros describimos, ¿cierto? Y finalmente nuestro problema o situación es sobre lo que nosotros debemos actuar o lo que nosotros nos interesa para poder realizar un proyecto cultural. Tenemos ciertos problemas, ¿cierto?, en cultura, en comparación a otras áreas, ¿cierto?, tenemos poquitos datos, entonces por lo general se recomienda, como vimos, levantar nosotros, ojalá nuestros propios datos, o bien hacer un barrido de información que también son de otras áreas que nos pueden servir, ¿cierto?, para nuestros proyectos de cultura, y en ese sentido, decirles y reiterarles que no tengamos nunca miedo, ¿cierto?, a investigar, que las investigaciones no solamente las hacen los científicos de la NASA o gente muy experta, sino que nosotros siempre estamos investigando, ¿cierto?, desde que, no sé, compramos un chocolate y vemos distintas marcas, hasta hacer diagnósticos mucho más complejos, ¿cierto?, para algún proyecto cultural mayor. Vimos algunas herramientas, ¿cierto? Les presenté lo que era un mapa de actores culturales, que también nos puede servir mucho al momento de hacer nuestros proyectos. Algunos diálogos participativos también, que puede ser una herramienta complementaria, ¿cierto? Para ver qué es lo que creen las personas o sienten respecto a cierto determinado objeto, problema o situación cultural. Y la que más utilizamos, ¿cierto? Que a mí es una de mis favoritas por su enfoque bastante territorial, que es la matriz cultural. Que esa la trabajamos, ¿cierto? Ustedes pudieron realizar un muy buen trabajo en el levantamiento de información con las páginas que yo ahí les recomendé y que ojalá siempre las tengan a mano cuando quieran realizar alguna consulta rápida sobre datos e información de cultura. Entonces, eso fue lo que hicimos la semana pasada y tomándonos de ese hilo, es que retomamos esta clase de formulación de proyectos culturales, entendiendo que una parte es la cara primera y esta vendría a ser como la cara segunda de un mismo objeto. Bueno, ¿qué es la formulación de proyectos culturales así en grandes rasgos? Bueno, la formulación de proyectos en general es un diseño estructurado, ya denunciados con un logro o un fin. Entendido así, haciendo como un parafraseo, es como la construcción de un Lego en donde todas las piezas van encajando. O bien, si ustedes lo quieren ya en un término más, entre comillas, biológico, vendría a ser como una célula madre que se empieza a reproducir por mitosis y todas esas células tienen un vínculo vital en este sentido, que hace que este diseño sea estructurado y no sea una pegatina de distintas cosas como un collage que tiene distintos sentidos. No, esto es un diseño estructurado que nace de una idea semilla y empieza a crecer siempre con la misma lógica. ¿Ya? Por eso una estructura es un diseño bien estructurado. ¿Cuál es la gracia de este diseño estructurado? Bueno, que tiene como logro realizar una finalidad, o sea, una acción. ¿Ya? En este caso, de un proyecto cultural, realizar no sé, una intervención cultural, o en términos súper gruesos, como un proyecto cultural que a nosotros nos nazca. ¿Cuál es la gracia de la formulación en comparación también al diagnóstico? Bueno, que siempre un proyecto tiene que ser una contribución positiva a esta situación o problema. ¿Cierto? En el diagnóstico nosotros nos enfocamos, entre comillas, en cuestiones más, no me gusta decirlo así, pero más negativas, ¿cierto? Como que decimos, oh, mira, falta esto, o bien estamos identificando estas situaciones que parece que no están resueltas. En cambio, acá con la formulación lo que hacemos es traer esa problemática y plantearlo como una situación positiva que nosotros vamos a resolver. Como ya dijimos, como es un diseño estructurado, tiene una estructura súper lógica en la formulación de proyectos. Una de las escuelas más importantes, a mi parecer, es la escuela de la CEPAL, que plantea todo esto ya desde nivel de políticas públicas, pero que también obviamente funciona para la formulación de proyectos y que nos plantea esta idea de que tiene que ser siempre una estructura lógica frente al enunciado, o sea, que no aparezcan conejos del sombrero, sino que, como dije anteriormente, que de esta célula madre todo tenga sentido y, como decían por ahí, que todo calce pollo. Vamos a un Eh... puta el Manchester. Equipo de mierda, ¿por qué no? Hay alguien que no ha aprendido y muy enojado parece. Continuamos entonces. Bueno, y también la formulación de proyectos, como dijimos anteriormente, que también está basado en el diagnóstico, siempre tiene que trabajar de esta situación o problema que nosotros tenemos identificado. Por lo general, en los proyectos culturales, esto es más como un tip, más que una parte de la estructura de un proyecto.
generalmente cuando nosotros no tenemos una parte donde nos digan, por ejemplo, en el Fondart o en el 2%, o en algún otro tipo de proyecto al cual postulemos, generalmente el situación o problema lo podemos poner o bien en el resumen ejecutivo o bien en algún apartado ahí de justificación, ¿ya? Ojalá de forma muy, muy breve, ¿ya? Poner la situación o problema, o sea, no pegar una matriz cultural, sino que pegar como, mira, yo identifiqué que este podría ser el problema, que lo vamos a ver más adelante, de cómo redactarlo en términos bastante simples y sencillos que se entiendan. Y bueno, si ustedes quisieran reforzar ese problema o situación, ahí siempre revisar también como guiño las políticas nacionales que hay respecto a cultura, las políticas regionales respecto a lo que ustedes están planteando como un problema o situación, ¿ya? Que a veces también se repiten y ustedes coinciden con esas políticas. Por ejemplo, voy a inventar algo. Ustedes quieren trabajar, no sé, tienen la necesidad ustedes de trabajar en un colegio para, no sé, generar instancias de artes visuales, y ustedes dicen, ah, mira, ya voy a diagnosticar en tal colegio para ver cómo está la situación, se dan cuenta que efectivamente faltan esas instancias, y ustedes pueden tomar la política y decir, sí, mira, sabéis que el ministerio también dice lo mismo, entonces aquí ustedes hacen match con eso, y también lo pueden poner ahí, y finalmente es mucho mejor diagnosticado y mucho mejor resuelta la propuesta que ustedes están planteando para resolver esto. Bueno, como también vimos en la clase pasada, este problema o situación, ¿cierto? Siempre la tenemos que ir justificando con datos levantados, ojalá siempre levantados por nosotros mismos, o bien con la información que podamos tener disponible de algún otro tipo de página, pero es súper importante que el planteamiento de los problemas, ¿cierto? Siempre tengan un respaldo. ¿Por qué razón? Porque no tiene que ser antojadizo, sino que tiene que tener un sentido de realidad en cuanto es una problemática o una situación que ocurre en un contexto, ¿cierto? No es algo que nosotros percibamos per se como mal, sino que esa percepción tiene que estar fundamentada. Y bueno, obviamente ustedes pueden ahí utilizar distintas herramientas para realizar ese levantamiento del problema o situación, haciendo un diagnóstico con los instrumentos que vimos en la clase anterior. Ya, aquí ya vamos entrando más a tierra derecha a lo que parte como de la formulación de proyectos culturales. Entonces, al momento de ir formulando este proyecto, cuando tenemos identificado nuestro problema, esto nos puede servir para ir rellenando ciertos aspectos que son esenciales para la formulación del proyecto. En ese sentido, yo acá les propongo que una de las formas muy simples, y al menos que yo la utilizo porque es bastante esquemático, para poder desarrollar o para poder escribir y plantear ese problema o situación de manera concisa, utilizamos esta herramienta que se llama el árbol de problemas, ¿ya? En donde nosotros en la parte central ponemos nuestro problema o situación, ponemos las causas que realicen ese problema y algunos efectos que podrían tener estos, ¿ya? Esta información, además de las causas, nos sirve también como fundamento o justificaciones para nuestro mismo proyecto, ¿cierto? Lo vamos a ir viendo más en detalle con un ejemplo muy, muy concreto, ¿ya? Para que no se asusten, pero esta debería ser como la estructura, ¿ya? Ponemos la situación o problema, ponemos sus causas y ponemos sus efectos arriba. ¿Cuál es la gracia de este árbol de problemas? De que finalmente este árbol de problemas tiene un lado positivo, o si el otro sería la cara, este vendría a ser el sello, en donde el árbol de objetivo lo que hace es plantear este mismo problema o situación de una manera positiva, y en vez de causas se transforman en medios, y los efectos se transforman en fines, que vendría a ser nuestro proyecto, como bien se describe al lado, ¿ya? Y de este objetivo nosotros podemos escribir o sacar nuestro objetivo general del proyecto. Yo recomiendo mucho hacer estos pasos, que si bien parecen un poquito engorrosos, pero nos van planteando súper bien, desde, como dije anteriormente, desde esta célula madre que vendría a ser nuestro problema o situación, empiezan a desprender estas causas, ¿cierto? Por fagocitosis de nuestra semillita, y empiezan a aparecer estas causas, o bien en este caso estos medios, que nos van ayudando a tener súper claro nuestro proyecto, y va teniendo también un orden súper encauzado y quizás un poco lento, pero que nos va a hacer sentido al final, ¿ya? Como que va a ser un paso lento pero seguro, ¿ya? Entonces, esto vendría a quedar más o menos así.
¿cierto? Tenemos nuestra situación o problema que se transforma en nuestro objetivo, nuestras causas que se transforman en nuestros medios y nuestros efectos que se transforman en los fines. Bueno, antes de seguir voy a dar un pequeño ejemplo que tiene un ejemplo, es parte de la realidad real, como se diría. Por ejemplo, una situación o problema podría ser de que ustedes tengan un resfrío, ¿ya? Nosotros deberíamos pensar cuáles son las causas de ese resfrío, ¿cierto? Puede ser de que ustedes anden a pie descalzo, puede ser de que se juntaron con otras personas que estaban resfriadas, puede ser de que tengan, no sé, falta de nutrientes que hacen que ustedes se resfríen, ¿cierto? Esto vendría a ser parte de las causas de este problema o situación que es el resfrío, ¿cierto? ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, que ustedes andan decaídos, que se tienen que quedar en cama, que no pueden ir a la U a sus clases, o juntarse con amigos, o qué sé yo, ¿cierto? Entonces, esa situación o problema, nosotros tendríamos que pasarla a positivo, que esto es bastante simple, y vendría a ser, bueno, estar resfriado, nuestro problema acá debería ser como estar sano, ¿ya? No es nada más que eso. Y ahí vendríamos a ver cuáles son los medios para estar sano. Bueno, si las causas eran andar a pie descalzo, ¿cierto? Acá vamos a poner en el medio no andar descalzo, ¿cierto? Si la otra causa era que teníamos falta de vitamina, bueno, el medio sería tomar vitaminas para fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Y cuáles serían los fines? Los contrarios, obviamente, a los que de los efectos. O sea, si no podía asistir a clase, bueno, el fin sería, ahora puedo asistir a clase. Si otro de mis efectos era tener el ánimo decaído, bueno, ahora sería tener el ánimo como positivo, ¿cierto? Entonces, que se entienda finalmente de que el árbol de problemas y el árbol de objetivos nos sirven para ir encauzando esto de una manera súper lógico, racional, y además de manera sencilla que, como vimos recién, puede ser exportado a situaciones hasta problemáticas que parecen cotidianas, ¿cierto? Como lo podría ser un resfrío que tiene cada uno, o bien a situaciones más complejas, como lo que trabajamos nosotros, ¿cierto? Que es en cultura. Espero se haya entendido. Si tienen preguntas, obviamente, vayan haciéndomelas, no tengo ningún problema en que lo expliquemos 10 veces. ¿Ya? Pero continuemos. ¿Se acuerdan que recién estábamos viendo sobre esto del objetivo, desde dónde nacía el objetivo general, que es una parte importante de donde nace la estructura del proyecto? Bueno, nace desde acá, desde el mismo árbol de objetivos, ¿cierto? Y el objetivo general quizás es hasta más importante que el mismo nombre de nuestro proyecto, porque es la meta primordial a cumplir por nuestro proyecto, ¿ya? Y siempre se redacta un solo objetivo general, ¿ya? Nunca hay dos objetivos generales, no pueden haber dos objetivos generales, siempre es un objetivo general, ¿ya? Que nace, como dijimos, del árbol de objetivos de la parte central. O sea, también, volviendo y recapitulando, vendría a ser el sello del problema o situación que nosotros identificamos y bien argumentamos, ¿cierto? Entonces, para que se entienda que ahí vamos haciendo la estructura lógica de enunciado, ¿cierto? Y siempre va teniendo como, está conectado por un hilo conductor. De este árbol desde este objetivo general, y también desde los medios quizás que nosotros identificamos, aparecen los objetivos específicos, que vendrían a ser como una parte, valga la redundancia, la parte más específica de cómo nosotros planteamos nuestro proyecto, y podrían entenderse, ¿cierto?, como fases intermedias o necesarias para cumplir el logro final o de nuestro objetivo general. Y por lo general se recomienda escribir alrededor de 2 objetivos específicos, porque como entendimos de que puede ser un objetivo general, tiene que estar alimentado por 2 objetivos específicos, a lo menos por 2, pero siempre se trabaja alrededor de 3 o 4, ¿ya? Eso también hay que tenerlo súper claro, que es como un tip esto. Es como mal visto trabajar con más de, no sé, cuando ya ponéis 5 o 6 objetivos, como que yo por lo menos veo los proyectos y digo, chuta, esta cuestión quiere solucionar el mundo, esto es como que ya es mucho, demasiado. Entonces, por lo general se trabaja con 3 o 4 objetivos que tienen una secuencia. ¿Cómo se escribe un objetivo general? También un objetivo específico. Siempre se utiliza en el principio un verbo en infinitivo, ¿ya? Eso es súper importante. Cuando nosotros revisamos proyectos, nosotros aprendemos formulación de proyectos, o nos toca realizar alguna pega similar,
tenemos que entender de que siempre un objetivo general se trabaja con un verbo en infinitivo. Yo cuando leo proyecto y el verbo no está en infinitivo, y está en otro tiempo verbal, yo digo esto está mal, per se. Esto está mal escrito. Así que por tanto está mal. Entonces, bueno, el verbo en infinitivo, que pueden ser, nosotros siempre en cultura trabajamos con algunos como estos, obviamente pueden haber muchos más verbos. No está la RAE acá como para completa para llenarlo, pero algunos como esos, como crear, gestionar, diseñar, implementar, construir, realizar, entre otros que ustedes pueden ver ahí. Y luego, este verbo en infinitivo tendría a ver qué, o sea, algún objeto al cual nosotros estamos haciendo referencia, y finalmente un para quién. Entonces, dados los ejemplos que tenemos atrás, o sea, abajo, perdón, nosotros podemos empezar a construir, por ejemplo, una frase de cómo podría quedar un objetivo general. Por ejemplo, si nuestra problemática o situación tenía que ver, por ejemplo, con el teatro, de la falta de teatro en X lugar que nosotros identificamos, y que además obviamente nos motiva para poder realizar, nosotros podríamos tomar un verbo en infinitivo, o inventar, diseñar festival de teatro, para quién o quién, para preadolescentes de Conchalí. De ahí lo tengo como armado, ¿cierto? O bien, si nuestro problema o situación, ¿cierto?, fue el cine, por ejemplo, no, sí, el cine, en también determinada localidad, bueno, también podemos tomar un verbo en infinitivo, que tiene que estar ligado obviamente a lo que vamos a generar, y puede ser producir ciclo de cine latinoamericano para, no sé, adultos mayores en situación de abandono, entendiendo que también lo pudimos diagnosticar, ¿cierto? Entonces, que se entienda de que la frase se construye así, con un verbo en infinitivo, un qué, un para quién. Y esto parece casi como una receta de cocina, sobre todo como de postres, porque está todo así muy seriado, ¿cierto? O sea, con el ejemplo que les di, tomé verbos al azar, un qué al azar y un para qué o quién al azar, y da como un resultado bastante lógico. Entonces, para que se entienda de que así se escribe un objetivo general. Y también los objetivos específicos tienen el mismo planteamiento, solo que son una bajada mayor. A todo esto les voy a mandar la diapo, ¿ya? Para que no estén escribiendo tanto y ustedes lo tengan súper claro. Entonces, bueno, ahí hay otro ejemplo de realizar, ahí está el verbo en infinitivo, ¿cierto? En azul, el que muestra itinerantes de danza, para quién o qué, para acercar a la población escolar de Melipilla a las artes. ¿Cierto? Entonces ahí está identificada la parte posterior, cada una de las partes que contiene el enunciado de objetivo general. Entonces, acá ya vamos tomando una estructura un poquito más grande respecto a cómo se postulan los objetivos específicos en este caso. Bueno, ahí como se menciona, que se recomienda que este objetivo general y específico provengan siempre de nuestro árbol de objetivos, cosa de que no perdamos nunca el hilo, este conductor de nuestro problema, situación, árbol de objetivos, planteamiento del objetivo general y planteamiento de objetivos específicos, y que siempre estén ligados, ¿cierto?, secuencialmente. Entonces, ahí vemos que está el objetivo general, que tiene una primera parte que vendría a ser un objetivo específico 1, un objetivo específico 2 y un objetivo específico 3. Entonces, cuando nosotros ya tenemos definido, redactados los objetivos, lo que hay que hacer ahora es otra bajada del proyecto, ¿ya? Porque hay que entender de que los objetivos, ¿cierto? El primero era el logro de nuestro fin, los segundos son como los resultados intermedios para el logro de ese fin, y finalmente los objetivos específicos, estos sí están alimentados quizás por la parte más pequeñita de nuestro proyecto, que vendría a ser las actividades que realizamos. Y las actividades que, bueno, básicamente son acciones concretas, reales, que realizamos para el logro, obviamente, de los objetivos específicos, y así contribuir al logro del fin de nuestro proyecto. Entonces, también estas actividades tienen que estar súper bien enunciadas y súper bien, entre comillas, seriadas y alineadas con nuestros objetivos. Entonces, como se plantea acá en la imagen, tenemos nuestro objetivo general, ¿cierto?, que podría ser cualquiera de los anteriores que vimos en las láminas pasadas, un objetivo específico, y ese objetivo específico tiene una cantidad de actividades determinadas. En este caso, la actividad 1, 1.1, 1.2, 1.3 y 1n, asimismo el objetivo específico 2, que tiene sus
actividades bien definidas y el objetivo específico 3. ¿Ya? Entonces, saca un ejemplo. ¿Cierto que estamos hablando de la realización de una muestra itinerante y de danza? Bueno, el objetivo específico, lo voy a reiterar, realizar muestra itinerante de danza para acercar a la población escolar de Melipilla a las artes. Nuestro objetivo específico 1, por lo general los objetivos específicos, cuando no ocupamos como una matriz por componentes que vendrían a ser como bienes que generan nuestro proyecto, y como generalmente se redactan, es que el objetivo específico 1 sirve para como hacer las gestiones de logística de nuestro proyecto, ¿ya? El objetivo específico 2, esto es importante, así que no sé si lo quieren lo anotan, pero el objetivo específico 1 generalmente es para acciones logísticas, el objetivo 2 y 3 para realizar las acciones que, como el core de nuestro proyecto, y el objetivo 4, o 3 si es que hubieran 3, pero el último objetivo es una fase como de evaluación de nuestro proyecto, ¿ya? Por lo general se ocupa de esa estructura, o sea, objetivo específico 1, como dijimos, gestionar logística, objetivo 2, y o 3, realizar las acciones, y objetivo último, realizar evaluación o cierres, ¿ya? Porque es que algunos proyectos tampoco tienen evaluación, sino que realizan cierres, así como ceremonias y demás. Entonces, tomándolo desde esa lógica, el objetivo específico 2 en este caso vendría a ser montar 10 funciones de danza en las escuelas públicas de Melipilla, que obviamente contribuyen a realizar esta muestra itinerante, y nuestras actividades ya serían la realización de una función ahí en la escuela número 3, función para niños y adultos en la escuela pública los domingos, y la última, un pago de un horario semanal a las personas que trabajan ahí en la muestra de danza, ¿cierto? Entonces ahí vendrían a estar súper, entre comillas, ligadas estas actividades, ¿cierto?, al objetivo específico 2, y obviamente el objetivo específico 2 retribuye al logro o a la contribución del objetivo general. Bueno, las actividades, ¿cierto?, como dijimos anteriormente, tienen que estar, ¿cierto?, relacionadas directamente a cada uno de los objetivos específicos. O sea, no que una actividad del objetivo específico 2, por ejemplo, retribuya a la del objetivo específico 1. Eso podría pasar, pero es mejor tenerlo separar siempre las aguas. Nos queda mucho más claro al revisor y también a quien redacta el proyecto. Y siempre tiene que estar, obviamente, escritas de forma muy clara. Acá un tip, que en el caso de Fondar, ahí hay una propia pestaña que liga también los objetivos específicos planteados con estas actividades. Otra parte súper importante de la formulación de proyectos, y cuando ya tenemos toda la otra estructura, que es la parte más, llamémosla complicada de realizar, viene la parte presupuestaria, porque también tenemos que entender de que nuestros proyectos de cultura, si bien, cierto, a veces nacen por motivaciones muy personales, pero muchas veces también, cierto, tienen que ser financiadas porque es nuestro trabajo. Y como no es nuestro trabajo, tenemos que percibir una retribución, y ojalá esa retribución, en este caso monetaria, o bien también monetaria en el sentido de que tenemos que financiar algunos bienes o servicios necesarios para poder llevarla a cabo. Entonces, en función de eso es que nosotros generamos un presupuesto, que básicamente lo que es un presupuesto es un conjunto de gastos que previamente nosotros lo señalamos en un determinado periodo, que tiene una cierta cantidad de metas a cumplir y que contribuye obviamente y está ligado directamente al logro del objetivo general y el logro de nuestro objetivo específico, y obviamente la realización de nuestras actividades. O sea, 100 lucas no baila el mono, y para realizar esas actividades o ese mono necesitamos, ¿cierto?, la plata. Entonces, por lo general, los presupuestos se entienden en estas tres divisiones. A veces aparece otra, pero por lo general se ocupan estas tres dimensiones, que vendría a ser la de recursos humanos, ¿cierto?, que es la plata que perciben las personas por realizar ciertas actividades, las platas de inversión y las platas de operación. Estas dos muchas veces se confunden, pero una forma muy fácil de diferenciarlas es que las platas de inversión son bienes o cuestiones materiales que nos quedan a nosotros y que podrían ser consideradas como parte de nuestro inventario, o bien no se consumen rápidamente. Por ejemplo, un computador. No es que nosotros ocupemos el computador y lo botamos a la basura. O una mesa de sonido, que también nosotros no programamos el sonido y también la despachamos, ¿cierto?
así como otros bienes que vendrían a ser estos de operación, que son como bienes que se consumen en el momento. Por ejemplo, no sé, por los papel craft. Nosotros hacemos una actividad, ¿cierto? Hacemos los papel craft, estos están usados, bueno, los podemos botar, ¿cierto? O reciclar, pero que no perduran en el tiempo. No lo podemos volver a utilizar 1000 veces, ¿cierto? Como podría ser el computador o la mesa de sonido. Entonces, esa es una diferencia como grande en cuanto a lo que es la parte de inversión y la parte de operación que tienen que ser necesariamente definidas. Entonces, en el caso del proyecto que hemos estado planteando, ¿cierto? Parte de los recursos humanos vendría a ser, bueno, las profesoras de danza, que va a trabajar, no sé, 32 horas en todo el mes, o sea, en todo el proyecto y va a tener un costo de, como sale ahí, ¿cierto? Bailarines también para realizar nuestro proyecto de danza. En el caso de las inversiones, bueno, vamos a comprar una mesa de sonido, un sistema de audio y un sistema de iluminación para poder hacer las presentaciones, que obviamente terminado el proyecto nos vamos a poder quedar con esta inversión. Y finalmente un gasto de operación que podría ser darle colaciones a los niños y niñas que participen y el arriendo del escenario, la tarima, que no la vamos a comprar, sino que vamos a disponer de un arriendo. Y eso nos va a dar, obviamente, la sumatoria de todo eso, un costo total de nuestro proyecto, que en este caso vendría a ser, ¿cierto?, el de realizar estas actividades o acercar la danza a los colegios ahí en Melipilla. Tengo una pregunta. Pregunta. Hola, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya dentro de mi proyecto yo contrato a otra persona, por ejemplo, que trabaja en otra fundación y que viene a hacernos, por ejemplo, un subtaller o una, o no sé, claro, como un taller interno para poder seguir dentro de nuestro, eh, de lo que buscamos en realidad. Entonces, o sea, lo que voy es como un subcontrato, no sé Sí. cómo plantearlo. Sí. ¿Eso sería recursos humanos o sería operación? Mira, buena pregunta, porque generalmente los recursos humanos nosotros los definimos como las personas que tienen un trabajo como directamente del proyecto, ¿cachai? Y que repercuten en la realización de las actividades del proyecto. Por ejemplo, que acá estamos planteando un proyecto de danza, o sea, a quienes nosotros les pagamos directamente es a los bailarines y a la profesora de danza, que van a realizar estas actividades. Sin embargo, también podríamos incluir, por ejemplo, alguien acá que haga capacitación en X cosas, no sé, en trabajo con menores de edad, ¿cachai? Que si bien no está relacionado directamente al núcleo del proyecto, podría ser contratada como recurso humano. También, en el caso de que esta persona, como tú bien mencionaste, haga una actividad muy particular, es decir, entregue un servicio muy particular, podría ser también considerado como un gasto de operación, pero siempre y cuando sea una actividad muy, o sea, relacionada indirectamente, pero que contribuya al logro del objetivo del proyecto, ¿ya? En ese sentido, puedes tomar las dos opciones, pero lo reitero, en el caso de que sea como más indirecto al logro del objetivo, puede ser considerado en parte de operación. Puede ser, no hay ningún problema. Ahora, también, muchas veces se piden los gastos de operación de que estos vengan respaldados, ojalá por alguna boleta de una entidad, de una personalidad jurídica, en este caso, o de la fundación o de una empresa. Ahora, si esa persona también solamente tiene boleta honoraria, es mejor colocarlo en honorario. Ah, ya, súper. Aunque trabaje, voy a inventar 2 horas, no importa, te cobre 30 lucas, mucho mejor ponerlo ahí. Ya, súper. Vale, ¿Ya? muchas gracias. Sí, bueno, también quizás me faltó decir eso, los gastos de operación pueden incluir servicios, ¿ya? Por ejemplo, en este caso el arriendo de un escenario, que si bien no es la compra, ¿cierto?, de un objeto, es el arriendo de un servicio que es la puesta, el montaje y todo lo demás del escenario. Entonces, nosotros no nos quedamos con el escenario, pero contratamos el servicio y eso sería un gasto de operación. Y por lo general los gastos de operación también cuando son servicios tienen que ser respaldados por entidades que están facultadas para realizar ello. No sé, alguna pyme, demás es que nos pueden entregar una boleta. También es súper importante que al momento de que si ustedes postulan un proyecto, sobre todo con recursos estatales, sea el Fondar, sea el 2%, sea cualquier otro, no sé, un Cercotec que se les ocurra, que se puede a todo esto con proyectos de cultura,
ustedes siempre tienen que tener los respaldos, siempre, súper importante que se queden con todas las boletas, con todos los gastos, porque ustedes tienen que entregar y rendir esa plata. Entonces la única forma de rendir y un documento oficial es con las boletas de, en este caso, de honorarios para la gente de recursos humanos y gasto de inversión de operación de las compras que hacen ustedes en el comercio. Voy a inventar, si ustedes van a Casa Royal y compran la mesa de sonido, bueno, quedarse con la boleta de la Casa Royal para después presentarla como, sí, mire, yo efectivamente compré la mesa de sonido y acá está el respaldo oficial. Entonces ustedes tienen que entregarla. ¿Por qué razón? Porque si finalmente ustedes no hacen una buena rendición, que esto también ya es como harina de otro costal, ustedes les van a cobrar estos 3,7 millones. Porque ustedes no los rindieron, ustedes no plantearon bien de cómo ocuparon esa plata. Entonces, muchas veces ocurre que la gente compra, voy a inventar, en el comercio informal, donde lamentablemente no les entregan boletas, ¿cierto? Y no tienen el respaldo de cómo compraron esa mesa de sonido. Entonces, lo que va a hacer Fondar te va a decir, o cualquier otra entidad, te va a decir, mira, usted gastó 100 lucas en la mesa de sonido, bueno, ¿dónde está la boleta? No, que la compré en el comercio informal, no, que usted necesita la boleta, usted me debe 100 lucas. O sea, si uno no las rinde, va todo mal y te las cobra. Entonces, bueno. Tengo una pregunta antes. Dígame. Por ejemplo, creo que se llaman como servicios de catering, estas que las personas, Sí. ya, por ejemplo, en esa parte de operación dice las colaciones escolares, ya uno puede comprar como Ajá. el jugo y el pan hecho, o Sí. puede contratar un servicio de personas que arman como la comida. En ese Así caso, es. ¿también sería de operación? Sí, también sería operación, porque ahí sí vendría a ser un servicio mucho más como complejo que la realización, en comparación a lo que conversamos anteriormente, es la realización de un servicio completo de las colaciones. O sea, entendemos de que hay transporte, hay manejo de alimentos, hay entrega, ¿cierto? Es como un servicio más completo. Entonces, sí, pues, ahí un gasto de operación y claramente ahí vendría a ser un servicio, ¿cierto? No la entrega un bien. O bien nosotros también podemos en las colaciones escolares comprarlas nosotros mismos, ¿cachai? No sé, un pan y un jugo y entregar. Ya, súper. Gracias. ¿Ya? Ahora, si nosotros comprásemos, por ejemplo, una máquina de esta sandwichera y demás para catering, ahí vendría a ser como inversión, además. Entonces tendríamos que separar las aguas. Eso, entonces espero haya quedado súper claro la diferencia entre eso y que siempre obviamente tiene que estar ligado a nuestro proyecto, eso también es súper importante. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un proyecto de una editorial, nosotros, ¿cierto? Ahí podemos comprar impresora, tintas y demás. Pero si nosotros estamos haciendo o inventar actividades de, no sé, circense y se nos ocurre comprar, no sé, un plotter, ¿cachai? Es como extraño, se ve raro. Entonces, siempre también, como dijimos que tiene que tener una estructura lógica, el presupuesto no escapa de esa estructura lógica y finalmente las actividades son las que respaldan, ¿cierto?, los gastos que nosotros vamos a incurrir. Ahora, si nosotros dentro de nuestro proyecto entendemos que hay que comprar un plotter para poder realizar las difusiones porque no queremos contratar otro servicio y eso está puesto en las actividades y esa actividad obviamente está ligada a un objetivo específico, claramente ahí se respalda y tiene sentido para poder hacer esa compra, ¿ya? Pero también la idea nunca sacar, como les comento, estos como conejos del sombrero que finalmente cuestionan a nuestro proyecto. Entonces, bueno, reiterar que el presupuesto, estas tres macro partes que tiene, siempre está ligado a una parte de recursos humanos, que está asociado más al gasto de honorarios o personas que realizan trabajos, ¿cierto? Una parte de inversión, que son bienes no fungibles, es decir, que no se consumen rápidamente, y que podrían perdurar en más uso y posterior a la realización de nuestro proyecto, y gastos de operación, que vendrían a ser gastos fungibles, que se consumen, se realizan y no tienen una perdurabilidad, y que, como menciona ahí, son solo y por lo general de un uso, ¿cierto? Compramos algo, lo desechamos, o los lápices que entendemos que no los vamos a utilizar una vez y los vamos a botar, ¿cierto? Pero que entendemos de que tienen una fecha más cortita de caducación, que vendría a ser un computador, o como vimos anteriormente, una mesa de sonido. Otra parte súper importante de nuestros proyectos culturales, ¿cierto? Sobre todo cuando lo estamos enfocando desde la gestión cultural, es quiénes son nuestros beneficiarios o nuestras beneficiarias, ¿cierto? ¿Y quiénes son los beneficiarios del proyecto? Bueno, son quienes obtienen alguna contribución, alguna retribución positiva, ¿cierto?, de nuestro proyecto. Ahí también una sugerencia, que siempre hay que colocar una cantidad más o menos
de cuántas personas van a ser beneficiadas de nuestro proyecto, en este caso, de manera directa e indirecta. Los beneficiarios directos, ¿cierto?, son quienes se benefician directamente, valga la redundancia, de nuestro proyecto. Por ejemplo, lo que estábamos viendo anteriormente vendrían a ser 400 niños y niñas de estas escuelas ahí en Melipilla, ¿ya? Eso vendrían a ser nuestros beneficiarios directos. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que era para colegios en Melipilla, ¿cierto? Para estudiantes ahí de esas localidades que pertenecen obviamente a colegios. ¿Quiénes vendrían a ser nuestros beneficiarios indirectos? Bueno, aquellos que también reciben un impacto positivo de manera indirecta, y que por lo general se calcula como 3 o 4 veces la cantidad de los directos, que en este caso vendrían a ser beneficiarios indirectos. ¿Quiénes? Bueno, los padres y madres de estos niños, o los apoderados y apoderadas de la escuela. O sea, si nosotros dijimos que eran 400 niños beneficiados, bueno, los beneficiarios indirectos vendrían a ser alrededor de unos 1200, ¿cierto? Que vendrían a ser la familia de estos niños que recibieron el beneficio de ver estas actividades de danza. Y bueno, volviendo también, entonces, la parte como resumen de todo lo que hemos hablado. Nosotros, para ir escribiendo un proyecto y entendiendo que todo esto está conectado, nosotros partimos desde un problema o una situación, luego planteamos nuestros árboles, ¿cierto?, donde sacamos nuestro objetivo general. En ese objetivo general construimos también, o lo vemos desde las causas o los medios, los objetivos específicos. Desde ese objetivo específico hacemos este doble clic y lo bajamos a una actividad totalmente secuenciada. Definimos nuestros beneficiarios y beneficiarias, y también un presupuesto que siempre está ligado y todo está concordado. Igual que un Lego, pusimos una primera semilla, ¿cierto? Y esto creció, 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 y se expandió y tiene un sentido, ¿cierto?, siempre lógico, y nunca sacamos conejos del sombrero. Reitero eso porque acá, en el ejemplo que hemos estado viendo, siempre hablamos de una escuela, ¿cierto?, Melipilla, clases de danza, vimos que en los presupuestos habían profesores, bailarines, ¿cierto?, habían colaciones también para estos mismos niños, entre otros que contribuían al proyecto. En ninguna parte, en ningún momento apareció que íbamos a, no sé, a comprar pintura y atriles para realizar una exposición de pintura, porque eso ya no tiene sentido, no tiene lógica frente a la estructura de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, por eso les reitero que parezco disco rayado, ¿cierto? Pero esto tiene una estructura lógica, ¿ya? Por sobre todo una estructura lógica, cosa que les haga siempre sentido a ustedes. Entonces, planteándolo así también de manera muy coloquial, como nosotros, la idea es de que ustedes puedan lograr llegar a este tipo de pensamiento, es que nosotros debemos plantear nuestros proyectos culturales, o cuando realizamos la gestión de un proyecto, o mejor dicho, la formulación de un proyecto, nosotros tenemos que pensar de que siempre nosotros trabajamos desde un problema. Por ejemplo, una cuestión muy cotidiana, un problema es que ustedes tengan mucha hambre de comer pizza. Se levantan en la mañana y con bajón y tienen mucha hambre de comer pizza. Ese vendría a ser un problema, ¿cierto? Entonces nuestro objetivo, después de diagnosticar, ¿cierto?, de qué cosas tengo, qué no tengo para comer pizza, cuál es mi nivel de hambre o de saciedad respecto a la pizza, bueno, nosotros después de eso levantamos nuestro objetivo general, que vendría a ser preparar una pizza para saciar el hambre voraz que tengo. ¿Cuál podrían ser los objetivos específicos que planteamos? Entonces yo me pongo a pensar, si quiero preparar una pizza para saciar esta hambre, que vendría a ser mi objetivo general, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, lo primero es abastecerme de ingredientes. ¿Se acuerdan que les dije que en la primera parte, por lo general, de los proyectos, del objetivo específico 1, trataba sobre la gestión o la logística de nuestro proyecto? Bueno, en este caso vendría a ser abastecernos de ingredientes para pizza. El objetivo específico 2, bueno, sería armar la pizza. Y el objetivo específico 3, comer la pizza. Y quizás un eventual objetivo 4, que vendría a ser evaluar si es que finalmente sigo aún con hambre para poder generar quizás otra pizza. Entonces es súper bueno también realizar evaluaciones. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las actividades, cierto? Ahí planteamos de que el objetivo específico 1, ¿cierto?, era abastecerme de ingredientes. Bueno, de las actividades del objetivo específico 1 podría ser, bueno, ir a cotizar al súper o por Rappi o cualquier aplicación, ¿cuánto sale más o menos hacer la pizza? Entonces yo hago unas cotizaciones a ver qué me conviene. El objetivo, o una actividad 2 podría ser ir a comprar, y después ya cuando estoy armando la pizza, o sea, mi objetivo específico 2, picar los ingredientes, hacer la masa,
hacer reposo de la masa y hacer el mismo montaje de la pizza. Y también cocerla. Como el objetivo específico 3 era comerla, bueno, cortar la pizza en trozos, sentarme a la mesa para comerla, y el objetivo específico 4, como era evaluar, ¿cierto? Cuestionarme si finalmente, o realizar una evaluación respecto con algún instrumento de si es que quedé con hambre o no quedé, ¿cierto? ¿Quiénes vendrían a ser los beneficiarios de esta hambre que a mí se me planteó, ¿cierto? Bueno, mis directos podría ser mi familia, en mi casa somos 4, entonces todos los que comimos la pizza, ¿cierto? Y los indirectos que vendrían a ser 12 quizás, no sé, la gente con la que podría haber hablado y yo podría haber estado de mal humor y por no haber comido. Entonces también ellos son beneficiarios indirectos de que yo haya comido la pizza. Y finalmente, ¿cuál fue mi presupuesto? Bueno, un recurso humano. Yo me autopagué para ir a hacer las compras y preparar la masa. La inversión, no tenía un horno, así que pucha, tuve que comprar un horno. Y gastos de operación, bueno, no tenía gas, ni harina, ni nada de eso, entonces también todo lo tuve que comprar para poder realizar y obtener mi pizza y finalmente, como dijimos, poder contribuir a este logro que fue preparar la pizza y saciar el hambre horas, ¿cierto? Que ahí está el verbo en infinitivo, un objeto y el para qué o quién. En este caso, ¿para qué sería? Para saciar el hambre. Entonces, que se entienda que siempre tiene esa estructura lógica y planteándolo en una cuestión tan sencilla, cotidiana, también puede ser redactada como un objetivo, como una formulación de un proyecto. Finalmente, bueno, en algunos proyectos aparece esto, como lo comentamos anteriormente, que vendría a ser el resumen ejecutivo, que muchas veces aparece como la descripción, en donde nosotros tenemos la posibilidad de plantear nuestro problema, ¿cierto? Que ahí sigue con esta lógica que veíamos recién del ejemplo de la preparación de una pizza, y también muchas veces nosotros también podemos poner la metodología en esa parte que vamos a utilizar para poder llegar a nuestro logro del objetivo general, ¿cierto? Entonces ahí nosotros comentamos más o menos, bueno, para realizar esto, la metodología consiste en realizar una pizza tradicional, bla, 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 bla. En el caso de un proyecto cultural, volviendo al tema anterior, la metodología podría ser, bueno, la metodología del proyecto de danza consiste en realizar intervenciones de 15 minutos en los proyectos, o sea, en los colegios, para que los niños para que los niños se acerquen a la danza y cuestionen el movimiento. Los bailarines o la profesora de danza se acercará a los niños, los motivará con tales actividades o tales herramientas que, no sé, agudicen su percepción crítica respecto al movimiento del cuerpo y demás. Entonces nosotros ahí podemos, en esa parte de la descripción, poner el primer enunciado, el problema y plantear nuestro objetivo específico de una manera obviamente lógica, y después plantear la metodología o cómo vamos a lograr ello de una forma un poquito más descriptiva y específica, que también es súper importante fijarnos en la metodología, porque nosotros podemos también tener muchas formas o muchos proyectos culturales, pero el mismo proyecto cultural seriado de forma distinta, pero que la metodología es la que finalmente define de cómo se van a hacer las cosas o no. Por ejemplo, una forma de metodología actual que se ha planteado en el último tiempo es cómo realizamos nosotros las cosas. Por ejemplo, este mismo taller podría haber sido presencial, pero la metodología fue virtual, ¿cierto? Y al menos mi metodología de entregarles a ustedes los conocimientos, bueno, es a través de una diapositiva, ¿cierto? Y que finalmente la clase trata de una parte teórica, que es lo que estamos viendo ahora, y una parte ya más de hacer, que vendría a ser la segunda parte donde ustedes realizan un ejercicio. Esa es mi metodología, ¿ya? O bien la metodología podría haber sido, bueno, una exposición presencial en una sala de clase, todos con terno, y yo les entrego los conocimientos, después les hago una evaluación. Eso también podría ser una metodología, pero yo elijo. Entonces, para que se entienda que esa es la metodología, como la forma de hacer que nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto, que también es súper importante explicarla. Esto, bueno, también un tip solamente de cómo se elige un proyecto en Fontap. Si alguna vez ustedes lo postulan, hay criterios que ponderan, hay una de las coherencias de las actividades, o sea, que respondan a la estructura lógica de los objetivos planteados, el currículum que tienen los integrantes o del recurso humano, que el presupuesto también tenga un sentido lógico y contribuya finalmente al logro del objetivo general, y la misma calidad del proyecto, que ahí vendría a ser como esto último que hablamos sobre la fundamentación, la metodología, que los objetivos estén
bien redactados, como los planteamos con el verbo en infinitivo, con un qué y un para qué, que tengan ojalá una secuencia lógica. Y bueno, ahí si necesitan algún sitio de interés, dígame. Así, en la parte anterior, cuando decía currículum de los integrantes, son como de los integrantes que están postulando el proyecto. O de los Sí, que de los recursos humanos. Ya. Esto es solo para contar, por si acaso, ¿ya? Esto es como un tip nomás de mi mismo ministerio. Solamente un tip. De que ustedes ahí está el perfil cultura, entonces lo tienen que llenar. Y ojalá también otro tip es que lo llenen siempre súper completo, ¿ya? Aunque sean cuestiones que ustedes hayan hecho en la universidad, aunque ustedes crean que no es tan importante, sí, siempre es importante saberlo. Si ustedes hicieron trabajo, o inventar, si ustedes trabajaron, no sé, por años en artes plásticas, artes visuales, específicamente en pintura, bueno, poner ahí que ustedes realizaron tales o cuales trabajos en pintura, o tales o cuales trabajos en fotografía. Independiente si postularon o no postularon a algún proyecto, o si se ganaron un premio también, mucho mejor ponerlo, ¿ya? Pero entender de que la experiencia también en cultura, al menos como yo la planteo, es que ustedes siempre pongan la experiencia universitaria que han tenido, más allá de poner que son estudiantes de, poner también algunos hitos que son interesantes e importantes para ustedes, como también podría ser para los evaluadores, ¿ya? Por eso les planteo esto de que, si bien ustedes van a poner, voy a inventar, por ejemplo, estudiantes de artes de tal año a tal año, también pongan que dentro de ese mismo año, en otro ítem, por ejemplo, en el año 2020, realicé exposición en, no sé, casino de la universidad, de tal cosa. Es su experiencia en un punto específico que también les que es una bajada más que ser estudiante, porque ser estudiante, bueno, ¿qué? ¿Y qué ha hecho? Entonces, eso también les doy como tip, ¿ya? Que no, más allá también de la información académica que ustedes tienen, que obviamente es muy, muy, muy relevante, pero que también pongan ese tipo de cosas mucho más pequeñitas que a veces invisibilizamos, pero que en este caso es importante resaltar. Y bueno, finalmente recordarles que siempre toda la información disponible que ustedes necesiten pueden ahí buscar para la formulación de sus proyectos, para la formulación de diagnósticos, siempre estar viendo quizás las políticas públicas de cultura, las encuestas, el censo, ¿cierto? Para ver cuánta gente hay, cuánta no hay, si es pueblo originario o no. La parte de Línea Cultura, que tiene datos súper interesantes respecto a las condiciones de vida y sociales y culturales de las personas. El SICPA, que es la parte inmaterial, ¿cierto?, de patrimonio, y contenidos locales, que también es una muy, muy, muy buena plataforma también para levantar algunos datos o cuestiones que pueden ser complementadas a nuestro proyecto. Entender también que a veces nosotros tenemos motivaciones, ¿cierto? Y a nosotros nos nace realizar un proyecto cultural como per se. Pero también siempre es bueno que esa motivación que nosotros tenemos, ligarlas a una problemática, cosa de que tenga, ¿cierto?, una estructura lógica, secuenciada, y que finalmente beneficie o tenga una retribución súper positiva para nuestros beneficiarios más que para nosotros mismos, ¿ya? Esa es también otra parte muy importante de la gestión cultural, que aparte de trabajar como por nosotros, nosotros también trabajamos, ¿cierto?, por el medio en el cual nos desenvolvemos. Así que dicho eso, y si tienen alguna pregunta, por supuesto la pueden hacer, creo que es hora de que hagamos el ejercicio. Sí, yo tengo una pregunta antes, profesor. Muy desde la ignorancia igual, pero por ejemplo, a mí Vale. me pasa que en los proyectos como que me cuesta, uno, cobrar por mi propio trabajo, y dos, como por mis propios materiales. Entonces, no sé, por ejemplo, pensaba, ya, tengo que hacer un taller de origami y tengo la mitad del papel lustre que se necesita en mi casa, y además yo soy una de las talleristas. Entonces, ¿ahí conviene que uno use sus propios recursos o es mejor no utilizarlos y quizás como rendir todo? ¿O cómo se rinde eso que uno ya tiene? Y además, ¿qué pasa si, no sé, yo soy tallerista y yo además soy la que formula el proyecto y lo está postulando? ¿Es algo que se puede éticamente o hay dificultades con eso y uno no puede como cobrarse a sí mismo? Tengo como dudas con esa parte. Total, mira, y voy a hacer una respuesta muy general, pero todo primero depende de las bases de postulación. Vamos a plantearnos, ¿cierto?, en el caso de Fondart y en el caso de otros proyectos que yo alguna vez vi, como el 2% de cultura del gobierno regional. En el caso de Fondart, voy por parte porque son varias preguntas en una, pero para ir hilando.
cuando tú postulas un proyecto, es súper, súper importante, chiquillos, chiquillas, chiquillas, que ustedes siempre cobren lo que tienen que cobrar por la pega que realizan, ¿ya? Ojalá ni más ni menos, pero por sobre todo nunca menos. ¿Por qué razón? Porque es parte también de nuestro mismo sector, de que nosotros muchas veces no cobramos lo que debiésemos cobrar. ¿Por qué razón? Porque queremos abaratar costos y ojalá nuestro proyecto obviamente sea financiado. Pero siempre cobrar lo que debemos. Por lo general, y esto es una medida del CENSE, no sé si ustedes conocen el CENSE, que hace varios talleres para las personas que a veces no tienen pega y demás, que es un organismo del Estado, generalmente se cobra alrededor de unas 15 lucas por hora, como por cuando uno es profesor, ¿ya? Ese es como el cobro, generalmente como medio de un profesional, a lo menos unas 15 lucas por hora, ¿ya? Ahora, si yo soy estudiante y obviamente no tengo mi título, quizás podría cobrar un poquito menos, pero dentro de ese rango, o sea, ojalá no bajar de las 10 lucas, no cobrar 3 lucas por hora que trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy tallerista de origami y voy a trabajar, voy a inventar 4 días a la semana y voy a trabajar 2 horas, bueno, calcularé que yo si soy estudiante voy a cobrar ya unas 10 lucas, entonces multiplico esas 10 por la cantidad de horas que voy a trabajar a la semana y asimismo al mes y asimismo a la sumatoria de la perduración de mi proyecto. A todo esto, quizá algo también que se me olvidó decir, que las actividades, ¿cierto?, también están enunciadas en una cierta temporalidad, ¿ya? Entonces eso es lo que da finalmente la sumatoria de los meses de mis actividades, dan el número total de la duración de mi proyecto, ¿ya? Entonces yo planteo que las actividades del objetivo específico 1 duran el primer mes, la segunda el segundo mes y el 3 y el 4, entonces yo sé que mi proyecto dura 4 meses, ¿ya? Bueno, volviendo con tu pregunta, Amanda, y ahí ya creo que resolví una, que es respecto a cuánto cobramos. Bueno, alrededor de, como les digo, unas 15 lucas, y ojalá siempre eso. Respecto a los materiales y a los costos, mira, siempre es bueno, siempre es bueno traspasarle todos los costos de producción, entre comillas, al proyecto. Ahora, si yo también tengo los materiales disponibles, yo puedo poner en algunas postulaciones, puedo colocar de que estos sean como complementarios, pero yo los pongo a disposición, o sea, yo coloco que, mira, yo me voy a poner con los papeles de origami, y eso tiene un costo de 50 lucas. Si bien yo lo estoy colocando, pero entiendo que mi proyecto, yo estoy pidiendo, voy a inventar 2 millones de pesos, bueno, ahora vale 2 millones 50, pero el fondar o quien me está financiando solo está poniendo 2 millones, pero yo estoy diciendo que el costo real o total de mi proyecto son 2 millones 50 por el tema del papel. Y uno tiene un apartado ahí para colocar lo que es como de gastos extra o de contribución, no recuerdo el término técnico, pero uno los coloca. Y siempre también es muy importante colocarlo, ¿ya? Para que se vea finalmente de que el costo total del proyecto no es 2 millones, como te comentaba recién, sino que 2 millones 50. Pero siempre, por sobre todo, es bueno traspasarle y que los gastos sean realizados por el proyecto. Ahora bien, distinto es lo que pasa, por ejemplo, de que yo por ejemplo, postulaba porque sin computador difícilmente podía hacer las cosas, entonces, pero que claramente lo iba a utilizar, ¿cierto? Entonces el proyecto necesitaba en sí un computador para hacer las rendiciones, para hacer, no sé, la planificación y todo lo demás. Entonces yo colocaba mi computador, entonces el proyecto ya no costaba inventar 1 millón de pesos, sino que costaba 1.300.000 porque este es un gasto de inversión, que mi computador yo lo tengo, no sé, evaluado en 300 lucas, entonces vale 1.300.000. ¿Ya? Entonces, generalmente uno tiene que evaluar, colocar, una sugerencia, más estos bienes de inversión que uno puede utilizar más que los de operación. Los de operación generalmente mejor traspasárselo al gasto. Pero todo esto que son los computadores, si yo puse mi impresora, todo eso, ojalá ponerlo como, mira, yo lo estoy utilizando y lo estoy valorando, entonces el costo del proyecto ya no es 2 millones, sino que es 2.500.000 por el tema de la impresora, de la luz y todo lo que yo estoy poniendo. ¿Ya? Perfecto. No sé si me quedó alguna. Yo tengo una duda. Que, o sea, en verdad me confundí un poco con lo último que mencionaste. Entonces, Ya. por ejemplo, ya, yo pongo, valorizo mi computador, mi impresora, el bien que Ujú. sea que tenga.
Sí. Y el proyecto finalmente, o sea, ya, ¿este fondo me va a depositar ese dinero o va a ser No. solo en caso de que, no sé, en uno de estos talleres se me cayó el computador y ya no funciona? Ahí yo puedo hacer cobro de esa plata que va a estar a disposición. No, eso ¿Cómo funciona eso? no. Mira, lo que pasa es que uno postula un presupuesto en función, ¿cierto?, de todas las actividades que tiene contempladas. Y tiene otro ítem apartado que es como lo que yo estoy colocando como un presupuesto como extra, que puede ser en plata o no en plata, de los bienes que yo tengo disponibles para realizar mi proyecto, y eso da el costo total como, entre comillas, real del proyecto. Pero yo al Fondat o a otro tipo de entidad que me esté financiando solo le estoy cobrando, como hablamos recién, solamente los 2 millones. En el caso que a mí se me rompa el computador o pase algo, no te lo van a reponer. Ahora bien, si yo pongo y justifico de que necesito la compra de un computador, yo también lo puedo incluir y puede costar el proyecto entonces 2 millones, no sé, 500. Ahí todo depende. ¿Ya? Pero eso no, esa plata no la financio. Yo cuando postulé mi proyecto, y esto se lo doy como ejemplo, yo puse obviamente todos los bienes que necesitaba para realizar o para llevar a cabo mi proyecto y que obviamente también le dieran sentido a lo mismo que estaba postulando. Entonces yo puse ahí como a disposición del proyecto, y obviamente lo valoricé, que fue mi cámara, fue mi computador y una grabadora que tenía, porque estaba haciendo un proyecto de recopilación, una investigación. Entonces, sin esos 3 instrumentos era difícil hacer el proyecto, pero como yo los tenía, no se los quise cargar, pero se los podría haber cargado al proyecto, aunque no sé si me lo hubiesen financiado, pero en vez de comprarme una cámara, bueno, yo dije, mira, yo tengo este proyecto, entonces el proyecto yo a usted le estoy cobrando 2 millones, pero yo con todo lo que estoy poniendo, el proyecto no vale 2 millones, yo le quiero decir a usted que el proyecto vale más, pero yo estoy siendo, entre comillas, generoso y lo estoy poniendo a disposición. Sin embargo, lo que yo compré y puse fue una impresora. ¿Ya? Yo necesitaba una impresora para poder imprimir copias de la investigación y poder entregarla en las distintas municipalidades de la zona donde realicé mi investigación. Entonces, en vez de cargar un gasto de operación, dije, mira, ¿sabe qué? A mí me sale más barato una impresora con sus tintas y el papel y yo imprimir en mi casa. Entonces, finalmente yo también me quedé con esa impresora, obviamente, pero se la carga el proyecto. ¿Ya? Es un ejemplo muy concreto. Sí, súper, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Y yo tengo una sobre- pregunta respecto de lo mismo, pero respecto en el caso específico de los músicos, porque el presupuesto extra de lo que corresponde a los instrumentos siempre va a sobrepasar los 300.000 pesos de ahí hacia arriba. Entonces tengo la duda si es necesario ponerlo, porque son recursos que nosotros siempre tenemos que tener y son nuestros, no son, uno no postula un rondar para que te equipen con tu instrumento. Y hay instrumentos que, insisto, pueden salir sobre 1 millón de pesos, entonces corresponderá ponerlos en gastos extras, son cosas que nosotros tenemos que tener esos equipos y los tenemos desde antes. Mira, si tú tienes el equipo desde antes y es necesario para la realización del mismo proyecto, hay que colocarlo en los gastos de esto, ya no me acuerdo del término técnico, sorry, pero que son los bienes que yo estoy colocando para el proyecto. Y Eso eso por no una es parte. Sí, porque son necesarios, y entender y hacerle también saber a las instituciones que nos financian de que los proyectos no valen 2 millones de pesos, sino que además hay una seguidilla de bienes, materiales, de servicios que nosotros pagamos, ¿cierto?, que son necesarios para la realización del proyecto. Entonces, yo a usted le estoy pidiendo tantas lucas, pero el proyecto vale más, porque yo estoy poniendo, como tú dijiste, un instrumento que vale 1 millón de pesos. Entonces el proyecto ya no vale 5, sino que el costo real son 6, 7 millones. Pero eso es muy importante hacerlo saber, que generalmente se nos olvida, pero que se valorice, porque que se entienda de que los gastos en cultura muchas veces están mermados porque nosotros pensamos de que hay que abaratar el costo, y no tiene que ser así porque es un trabajo. Y los proyectos reales tienen costos también reales. Que son ¿cierto? mucho más altos. Sí. Lo otro que quería aportar es que, bueno, yo soy profesora de asignatura de música en un colegio profesional de eso, y la hora del ministerio que nosotros nos pusieron va rondando más o menos 15.000, 14.000 y tracción.
por si Claro. sirve de dato. Entonces, si se También. puede homologar como para el trabajo generalizado de artes, no solamente de enseñanza, porque a veces se propone solo que uno va a hacer un taller y que se va a transformar, entre comillas, en un facilitador, instructor o profesor, pero hay Claro. veces que no vamos a ser facilitadores, vamos a ser nosotros las personas que, no sé, hacemos el concierto, hacemos la performance, y ahí ya no somos facilitadores exactamente. Claro, claro. Entonces, eso se puede homologar, como podría Sí. considerarse como el precio base como para cobrar de Sí. ahí para arriba. Por lo general se ocupa, como te digo, ese tipo de cobro, ¿ya? Obviamente tiene rango. Si yo considero que también tengo más experiencia, yo puedo cobrar más de 15 lucas, más de 15.000 pesos. Pero siempre en ese rango se ocupa generalmente en los proyectos, ¿ya? Esto también es como un tip, porque tampoco es que esté zanjado ni escrito en piedra. Pero como para utilizarlo como criterio, sí, siempre como las 15 lucas, más o menos. 18 ahí para que no te cobren el impuesto, o bien, como les comentaba, si yo soy estudiante, también no bajar de las 10, ¿cachai? Valorizar también nuestro trabajo, y por lo general, en la mayoría de los proyectos, también fuera de cultura, se cobra alrededor de 15 lucas, alrededor de 15.000 pesos. Eso. ¿Ya? Por hora, ojo, por hora, ¿ya? Porque también entendemos de que los proyectos son generalmente, nosotros nos dedicamos de tiempo exclusivo, pero sin embargo utilizamos una parte de nuestro tiempo para poder generarlo, entonces eso hay que pagarlo básicamente como lo haría un profesional, ¿ya? Nosotros entendemos de que cuando nos contratan nuestras lucas como que disminuyen, ya no, uno no cobra por hora, sino que por la disponibilidad de su tiempo en una jornada laboral, y que ahí te cobran un sueldo, y que muchas veces, si nosotros cobrábamos 15.000 pesos, ganaríamos mucho más, ¿cierto? Por hora. Por la cantidad de tiempo, pero cuando son honorarios, como son un tiempo determinado, alrededor de unas 15 lucas siempre, ¿ya? ¿Cómo te cobrarían? O bueno, también en otros términos, ¿cómo cobraría un gaffiter? Por ir a un cerrajero que va a tu casa y te cobra, ¿cierto?, la cantidad de horas por la pega que realiza. Eso. Así que siempre hay unas 15 lucas alrededor. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, antes de que pasemos al ejercicio? No sé si les tinca pasar al tiro o hacer un break antes. Cuéntenos. ¿Están muy cansados? Yo voto por el break, por favor. Perdón. Ay, sí, igual. Ya, break de 10 minutos, ¿les parece? Ya. Ya, volvemos a las 11:51. Voy a poner en el chat. Ya. Nos vemos. En la matriz cultural, complete lo siguiente. A todo esto, las matrices culturales que ustedes trabajaron las pueden utilizar, o bien también yo les facilito algunas que yo realicé alguna vez para que puedan identificar obviamente una problemática y desde ahí construir su proyecto cultural. Obviamente mucho de esto va a ser ficción, porque entendemos de que no vamos a tener como el tiempo necesario para hacer un buen diagnóstico y levantar problemáticas y causas y todo, sino que ahí también se deja un margen para que ustedes puedan inventar, ¿ya? Obviamente, ojalá siempre tenga una estructura lógica y no sea algo muy disparatado, ¿cierto? Bueno, entonces la primera pregunta que ustedes tienen que responder: ¿cuál es el problema o situación detectado de este diagnóstico que nosotros realizamos previamente? Ojalá hacerlo, obviamente, en un enunciado corto, como por ejemplo, si sabemos que hay una alta demanda por ver cine, existen pocas instancias de esto, podría ser un problema, la baja cantidad de instancias de presentación de cine en Batuco, ¿ya? Ahí ustedes pueden colocar cualquiera, así como, no sé, nula presencia de artesanos y artesanas en la comuna de tal, ¿ya? Así. ¿Cuáles serían las causas de esto? Si no existen las causas así como explícitas, ustedes pueden inferirlas, ¿cierto? Unas 3 causas, A, B, C, y colocar ahí en un árbol de problemas, ¿cierto? El problema principal, que vendría a ser como este mismo, quizás escrito ojalá un poquito más corto, y el objetivo, eso que vimos de pasarlo de negativo, a positivo en este recuadro. Bueno, tomando como referencia este objetivo que escribimos acá, en la pregunta 4, ¿cuál sería el objetivo general de este proyecto? Me acuerdo, es un verbo en infinitivo, un qué, para quién, y o quién o dónde, ¿ya? Y tomando parte de unas causas, ¿cierto? Podemos escribir los objetivos, y también planteándonos parte de nuestro objetivo general, escribir ahí los objetivos específicos. Ojo que ustedes pueden trabajar, como yo les sugerí, con 3 o con 4,
¿ya? Entendiendo que el 1 podría ser como para la preparación, estos 2 en el caso de sirven para generar en sí lo que vamos a producir en nuestro proyecto cultural, y un D, o en caso que trabajen con 3, el C, para realizar alguna evaluación o un cierre. En todo caso, acá yo dejé algunas instrucciones para que ustedes puedan irlas recordando, ¿ya? Una pregunta 6, respecto a estos objetivos específicos, ahí plantear algunas actividades. Yo les planteo este cuadro, ustedes pueden obviamente ahí agregar o quitar, o simplemente llenar, no sé, 1 y 2, pero ojalá puedan llenarlas todas para que hagamos como de este ejercicio algo, de que entiendan de cómo se van escribiendo las actividades, y que obviamente tienen que tener una secuencia lógica con los objetivos específicos que ustedes plantearon anteriormente. ¿Cuánto es la duración finalmente de este proyecto? O sea, desde que empieza la actividad 1 hasta que termina la actividad de 3, no sé, dura 8 meses. ¿Ya? Ustedes pueden inventar. Y finalmente realizar un presupuesto, ¿ya? Frente a todo lo que conversamos o lo que ustedes llenaron anteriormente, ya en recursos humanos, en gastos de inversión y en gastos de operación. A todo esto yo les pongo acá unos montos como sugerencia. Si no quieren cambiarlo, manténganlos nomás y ustedes ponen los nombres de los ítems nomás, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Esto lo puse para que no, para que ganaran tiempo en el proyecto, ¿ya? A la formulación, pero si lo quieren modificar, ningún problema. O también agregar o quitar celda, también no hay ningún problema en ello, ¿ya? Entonces acá ya están los montos como estipulados de cuánto costaría este proyecto a financiar. ¿Cuántos y quiénes son la población beneficiada? Entonces hay un ejemplo, 50 niños y niñas de la comuna de Ranquil y alrededores, por ejemplo. Y eso, solamente eso. Eso. Súper. Yo les dejé en el chat el drive. Tienen que ir a clase 3 y según el grupo que les asigne ahora, tienen que ir a esa carpetita. Ahí van a encontrar este documento que les está mostrando Fernando, y también va a estar la matriz cultural de otro grupo que ustedes van a tener que como utilizar. Así que eso, les voy a mandar. No sé si tienen alguna pregunta antes de mandarlo a los grupos. ¿Todo claro? Ya. Parece que sí. Además creo que en la misma carpeta Amanda dejó un PDF que yo hice por lo menos de un fanzine de formulación de proyectos, que también les puede servir como ayuda para realizar esto, y creo que también está el otro documento de matrices culturales, que si ustedes quieren tomar alguna y quieren trabajar en base a ese, también lo pueden hacer. Cierto. Tengo una pregunta. Y gracias, Fernando, por ese material que nos compartes. Que bueno, recuerdo que de la actividad pasada, no todos los proyectos quedaron como con un objetivo claro, o sea, como no lo alcanzaron a detallar porque Sí. pocos ya alcanzamos como a llegar a esa parte. Entonces, Así. trabajamos con la matriz cultural y podemos como inventar nuevas ideas, ¿o no? A Por partir de supuesto. eso. Ya, bacán. Sí, esa es la idea del primer problema, ya que dice Ya, bacán. que lo inventen, básicamente, ¿ya? Pero en base, ojalá, ¿cierto?, a la matriz cultural, de que ustedes la lean y digan, oh, mira acá, mira, yo tengo esta motivación, pero existe este problema, entonces podemos hacer esto, ¿ya? Como que trabajen en base a eso. Y en el caso de las causas, como entendiendo de que no tenemos tiempo para hacer una cuestión así súper detallada de cuáles son las causas de ese problema, esa es inferirla. Por ejemplo, no sé, pues acá como yo les planteo que hay baja cantidad de instancias de presentación de cine en Batuco, no sé, pues podemos inventar de que no hay salas de cine en Batuco, o no hay, no hay, no sé, telones en Batuco disponibles, o no hay motivación, qué sé yo. ¿Ya? Como inventarlas pero que tengan sentido como lógico para efectos del ejercicio. Ya, bacán. Eso. Ya, voy a abrir las sesiones de grupo. Gestión de un proyecto cultural, ¿ya? Así que, bueno, no sé si alguien quiere presentar su resultado, cosa que los vayamos comentando y obviamente hagamos una gran retroalimentación entre todos, para que todos vayamos aprendiendo.
Así que ahí ofrezco el espacio para que presente cualquiera de los grupos que quiera. Aceptan voluntarias. Así es. Valeria, ¿lo hacemos? ¿Queremos? ¿Lo haces Ya, tú? bueno. ¿Yo? ¿Daniel? ¿Aló? A Daniela y creo que el Simón se tenía que ir. Sí, quedamos 3. Si quieren, me pasan a mí para proyectarles o a la Valeria, cualquiera de los dos, para poder compartirles la pantalla. Dale, que mi internet está medio raro. Ya, yo. Te hago conferir al tiro. Ujú. Ella está. Ahí está. Voy a subir. Ya. ¿Quién presenta? ¿El que era las dos? Valeria, ¿quieres partir tú? ¿O Daniel? Ya, parto yo y Ya. después vamos intercambio. Ya. Y solo como norma, intentemos hacerlo cortito, cosa de que todos los grupos puedan tener retroalimentación, ¿ya? Para que nos vayamos todos a almorzar ya a la 1:30. Ya. Ok. Eso, Vamos gracias. a ver. Usamos una matriz que teníamos en la carpeta que no teníamos seguridad si era de otro grupo o era de las que presentó Fernando, pero era en la zona de la Higuera. Creo que la semana pasada también habíamos hablado de este sector. Y como problema o situación detectada había sido como el potencial riesgo ambiental que hay en la zona debido a los proyectos que afectan negativamente al medio ambiente, el proyecto Dominga y otros que pueden estar afectando al ecosistema. Y de las causas, claro, pusimos estos proyectos, la falta de información o difusión sobre la riqueza del ecosistema que existe en la zona y de los problemas que podrían causar estos proyectos, y la falta de políticas de protección a los recursos naturales. Entonces más abajo dejamos como, ya, el problema es riesgo medioambiental, potencial riesgo medioambiental, y el objetivo sería como generar un documental informativo realizado en conjunto con la comunidad para informar sobre este ecosistema y el riesgo potencial que podría haber. Entonces, claro, ahí está el objetivo, y dentro de los específicos teníamos 4. Primero como de gestión, como entablar lazos directos como con dirigentes, organizaciones medioambientales de la comunidad. Luego la producción y postproducción de este material para el documental. Luego la difusión de este material en la comunidad y finalmente la evaluación del impacto que tuvo como el material documental. ¿Quieres seguir, Ale? Sí, dentro de las acciones, de lo primero que pusimos, que era entablar lazos con los dirigentes de la comunidad, pusimos que teníamos que primero recopilar información de la problemática medioambiental del lugar, de la locación. Luego pusimos recopilar información de las organizaciones medioambientales y entablar lazos de comunicación con ellos. Y por último, invitar a la comunidad a participar del documental. En los objetivos de preproducción, postproducción y producción del documental, las acciones serían conseguir los equipos de grabación, generar el material audiovisual, editar y realizar montaje de este material. Luego la difusión, realizar exposición del documental a los participantes de la filmación y las modificaciones necesarias si es que ellos sintieran que es necesario editar o sacar partes o algo similar. Teníamos dudas con eso, pero aparentemente es algo que se hace hace bastante tiempo. Luego la siguiente acción sería realizar la exposición pública y gratuita en el teatro municipal para toda la comunidad que quisiera participar de la actividad. Y luego generar estrategias de difusión sobre la proyección del documental dentro de la comunidad a partir de redes sociales y otros medios. Para evaluar el impacto del documental, que es la letra D, inventamos hacer una especie de encuesta que se les entrega a los participantes, que ellos tuvieran que llenar respecto de sus opiniones de lo que vieron, con una ítem de selección múltiple y también un espacio para que pudieran dar una opinión personal y que eso no se fuera devuelto a las personas que realizaron el documental. Y luego se realiza una evaluación de recepción y comentarios de las redes sociales, que también es lo que se puede recoger por ese otro lado.
Ujú. La duración del proyecto sería de 5 a 7 meses y aquí está detallado muy escuetamente porque nadie de nosotros era audiovisual los costos de las personas en el caso de recursos humanos. Pensamos que camarógrafo y sonidista eran personas diferentes, editor, director, gestor y gestora del proyecto, gestor de relaciones exteriores también. Los costos no los modificamos, dejamos los que está en la planilla. Después tenemos los gastos de inversión que van a quedar en el tiempo, la cámara de video, el computador para la edición y una impresora para poder generar los afiches, las encuestas, la invitación, etc. Por Ujú. último, los gastos de operación, que son los que van a aparecer en el tiempo. Tenemos traslado, la estadía, si es que hay que quedarse mucho más tiempo para generar el producto, o los recursos del documental, catering, las encuestas de papel y los afiches, de invitaciones, etc. Y están los montos que son los mismos. Por último, las personas que van a ser beneficiarias son los residentes de la comunidad de La Higuera. Calculamos o hicimos una investigación corta en Google de que el Teatro La Higuera tiene capacidad de 250 personas y la idea es hacer 3 funciones, por tanto serían 750 personas e indirecto no alcanzamos a calcular. Bueno, que sería por 4 ahí, 3.000 personas. Sí, más o por menos. 4 ahí estábamos, justo quedamos por 4 y no Sí. alcanzamos. Súper. Está súper bueno. Creo que lograron súper bien utilizar al menos eso que les comentaba respecto de la formulación de un proyecto como de manera como clásica, que es esta manera como secuencial, donde uno prepara, realiza en sí la actividad y evalúa, entendiendo, como le comentaba al último grupo, al grupo 3, que la evaluación siempre también nos sirve para poder recoger, entre comillas, como nueva información, para poder generar una continuidad en nuestro proyecto, entendiendo que ya no tenemos que realizar un diagnóstico, sino que la evaluación misma de ese proyecto nos sirve para poder retroalimentar. Y solo sí comentar de que, miren, vamos al problema. Arriba, por favor. Ahí está, miren. Ven que ustedes tienen como la problemática, el riesgo medioambiental, y que sería la parte como negativa, y el objetivo es el documental. Eso ahí está como inconexo, ¿ya? Debería ser la desinformación o no, algo así. Yo creo que eso por ahí debería ir, ¿cachai? Ya. El problema sería como la falta, utilizar quizás hasta una de las causas así como problema central, y ahí tendríamos que reorganizar toda la información, como la falta de información y difusión, y el objetivo sería, no sé, a ver, en vez de falta, O ¿cuál sería el escasez contrario de podría falta? ser. Escasez, claro, escasez de información de riesgo medioambiental, y en el objetivo ahí podría ser la... ay, no se me ocurre un antónimo, pero no escasez, ¿cachai? No. Pucha, Generar sorry, un no ando recurso tan... informativo sería, po, generar un Claro, recurso general. Ya. así es. Y en función de eso, nosotros creamos nuestro objetivo general, que ahí sería la creación del documental, Recurso ¿ya? Y otra cosa que también, no sé si a ustedes se los comenté, que las actividades no necesariamente también las tenemos que redactar como los objetivos, ¿ya? Con estos verbos de generar, no sé qué, bla, bla, así, no. Pueden ser mucho más sencillas. Como le explicaba a un grupo, puede ser como gestión de artistas, grabación en terreno, actividades así, ¿ya? Pero no, en general súper bien logrado, como les comentaba, para hacer su primera incursión, súper bien. Así que igual felicitaciones en ese sentido, ¿ya? Y buena problemática además, creo que, como les comenté, pegándole al problema, o sea, obviamente uno siempre lo tiene que masticar y digerir súper bien, de ahí el proyecto debería salir súper rápido hacia adelante, así que súper bien y bien logrado. Ah, otra cosa también, que ustedes pusieron de 5 a 7 meses, pero en el presupuesto salían personas como contratadas por 7 meses, entonces el proyecto dura 7 meses, ¿ya? ya. Eso Entonces, también tiene que quedar así súper cuadradito, ¿ya? Así que no, súper bien. Porque si ahí dice 7 meses el director, claro, pues dura 7 meses. Entonces, ¿ya? ya. Bien, bastante Gracias. bien. Qué bueno que les haya resultado. Voy. Vamos con el grupo 2 o 3. No sé quién quiere presentar. Leí ya el grupo Dos va a 2. presentar.
Ah, bueno. ¿Qué? ¿El 2? Sí, dos, Ya. ya. No sé si alguien más quiere como... Voy a compartir pantalla, pero si alguien más se suma, hablen. Ya, eso. Bueno, la matriz que nos había tocado era sobre la comuna de La Florida. Entonces, en esta matriz se había visto que hacía falta como espacios participativos como para la exposición y la apreciación de las artes visuales en la comuna de La Florida. Entonces lo hicimos a partir de eso. El problema lo detectamos asimismo como pocas instancias para la apreciación y exposición de artes visuales en la comuna de La Florida. Las causas, entre ellas pudimos pensar que eran, bueno, de partida falta de presupuesto de la Municipalidad de La Florida como para implementar estos espacios, no se ha destinado un espacio específico para exposiciones artísticas de los mismos vecinos. También faltan espacios públicos, hay muy pocos lugares donde se pueden hacer actividades, no sé, al aire libre, etc. El centro cultural de la comuna está ubicado en un lugar muy como lejos, no es un lugar céntrico tampoco, y la mayor parte de la población de la comuna de La Florida son trabajadores, entonces igual hay muy poco tiempo como para poder destinarlo a esos fines. Bueno, el problema, poca instancia para la apreciación y exposición de arte visual en la comuna de La Florida, y el objetivo, implementar un espacio para la implementación y exposiciones de arte visual en la comuna de La Florida. Bueno, y lo mismo, los objetivos específicos serían gestionar la implementación del espacio para la exposición de artes visuales, realizar exposiciones de arte visual en el espacio para la apreciación artística y cultural, vincular la cultura y las artes a la comunidad y evaluar la implementación del espacio y la realización de exposiciones para buscar mejora en el proyecto cultural. Las actividades que pusimos fueron las siguientes. Bueno, para la gestión, conseguir la sala o lugar de exposición, gestionar la participación de los artistas invitados, adquisición de los insumos y distribución del espacio para las distintas exposiciones. El objetivo 2, realizar exposiciones de artes visuales en el espacio para la apreciación artística cultural. Primero que todo, difundir esta apertura y las exposiciones a realizarse, y ya de lleno hacer exposiciones temáticas por tiempos determinados. La vinculación de la cultura y las artes en la comunidad, exponer obras, bueno, a todo esto también cachamos que la Muni de La Florida en este como centro cultural hace algunos talleres gratuitos artísticos, entonces dijimos que sería bacán como vincular estos espacios que ya existen con este nuevo espacio que se implementaría. Entonces, en base a estos talleres que ya se realizan, exponer las cosas que hacen en estos talleres dentro de la misma exposición. Generar concursos para que los vecinos también puedan exponer, porque si bien estos talleres se realizan, obviamente no toda la comuna asiste a estos talleres, entonces si solamente tuviéramos los talleres considerados, dejaría mucha gente afuera, entonces a través de un concurso para todos los vecinos se podría implementar más gente y dar tribuna especial a los artistas de la comuna. Y al final, al evaluar la implementación del espacio y la realización de exposiciones para buscar mejora en el proyecto cultural, pensamos que sería bueno en primera instancia una evaluación vecinal de quienes asistieron a las exposiciones artistas para saber su opinión, evaluación de las actividades por parte de los artistas invitados en las diversas exposiciones, evaluación del presupuesto para ver si realmente el presupuesto que nosotros pusimos ahí en el proyecto se adecuó a lo que hicimos, nos faltó, nos sobró, etcétera, y evaluación de la gestión de las actividades de parte ya del equipo que lo gestionó. La duración sería de 12 meses, pensando en el tema de la implementación y también porque para poder realizar los concursos, la exposición de talleres y toda esa cuestión, como que igual se necesita más. Bueno, hasta ahí llegamos, no pudimos seguir avanzando, así que no alcanzamos a hacer el presupuesto ni todo eso. Eso. Está bueno. También está súper bien logrado en cuanto a esto de que les comentaba respecto a esta lógica como secuencial de los objetivos específicos. Mira, creo que el objetivo 3, ahí dice vinculación. Como lo conversamos, acuérdense que siempre tienen que ir en infinitivo, ¿ya? Ah, verdad, vincular. Ahí tiene que ser vincular. Y otra cosa también, que no es menos importante, acuérdense que los objetivos específicos tributan a nuestro objetivo general.
¿ya? Entonces, cuando tenemos un objetivo tan amplio como vincular la cultura y las artes a la comunidad, es un objetivo súper grande, ¿cachai? Como que es difícil como entablarlo. Yo lo entiendo dentro del contexto por lo que ustedes explicaron, pero como así en términos como formales, eso es muy amplio, ¿ya? Como que podría ser, eso es un objetivo general que aplica a lo demás, ¿ya? Así que ojo ahí y cuidado con esa reacción, pero está bien. Ya. Y lo último, que creo que también, que igual que el grupo 1, en la problemática, creo que el salto del problema al objetivo, ahí también hay un pequeño déficit, ¿ya? Como el de la implementar, ¿ya? Como que hay pocas instancias, debería ser altas instancias, ¿ya? Y Ya, entonces como de que ese sea, objetivo lo transformamos a objetivo general, ¿cachai? ya, como que Pero el objetivo sea como todo lo contrario, como que si hay pocas así es, instancias, siempre generar más. sí, entenderte Ya, que el problema es el árbol muerto, que es el mismo árbol, no sé, un naranjo, sin naranjas, ahora el otro árbol es el árbol con las naranjas radiante y lindo, ¿ya? ya, Es lo mismo, o sea, si dice pocas, en el otro dice altas, ¿ya? Esa es la lógica, y después le ponemos ahí, como ustedes bien lo pusieron, implementar el espacio de apreciación, que está súper bien. Ya, A todo genial. esto, ojo también con eso, que creo que lo conversamos con el verbo, que tenemos que ser súper semánticos con el tema de los verbos, ¿ya? Una implementación es a ver, ¿cómo se puede decir? La implementación es como la adecuación de un espacio, ¿ya? Y creo que su proyecto es mucho más amplio que solamente la adecuación de un espacio, ¿ya? Porque Claro. tiene las obras y todo, pero entiendo que también había poco tiempo, entonces Sí. el resto está súper bien, ¿ya? Solo esos pequeños detalles, pero en general está súper bien el proyecto, creo que logra súper bien el objetivo. Ya, bacán. Súper. Y espero que también que les haya hecho sentido esto de tomamos la información del diagnóstico, gestionamos, levantamos este problema con estas causas que ustedes muy bien detallaron ahí, tenemos el problema, tenemos este objetivo, que claramente acá le damos unas vueltas de tuerca y lo sacamos, generamos nuestro objetivo general, ¿cierto? Y que también hay que darle un par de ahí de vueltas, pero el resto está súper bien, ¿ya? Ya, bacán. Muchas gracias. Imagino también que los beneficiarios son la gente de la Florida, de las comunidades. Sí, Salen ahí. claro. Sí. Así que no, súper bien logrado, chiquillos. Y grupo 3, por favor. Yo no sé si la otra chiquilla en realidad quieren presentar porque yo presenté la semana pasada y creo que sería bueno que nos fuéramos rotando en eso para la experiencia de la comunicación y todo eso. Ya, yo puedo. Bacán. Acá. Eso. Te hice coanfitriona. Ya. Ya, nosotros nos tocó la comuna de San Joaquín. Y el problema detectado fue que la difusión de artes en San Joaquín está concentrada en espacios privados, como es el campus San Joaquín de la Católica. Las causas que detectamos fueron la falta de iniciativas municipales, falta de interés de los pobladores de la comuna y la falta de espacio. Entonces el problema sería la poca actividad artística en el espacio público de San Joaquín y se convertiría en el objetivo que sería generar una instancia de actividad artística en algún espacio público de la comuna. Tomando esto como referencia, nuestro objetivo general fue organizar una feria cultural en la Plaza Mozart de la Villa de Músicos de la comuna de San Joaquín. Para esto, nuestro objetivo específico sería formular un catastro de expresiones artísticas de la comuna, analizar los resultados de ese catastro, organizar una feria con los resultados de eso y evaluar comunitariamente la experiencia de la feria con los expositores. En las actividades, la primera actividad sería definir los actores relevantes, o sea, como las áreas relevantes de la cultura en San Joaquín, como, no sé, están los músicos, artesanos, artistas visuales, cosas así. Realizar el catastro vía online y presencial, esto no estábamos seguros al principio, pero decíamos, ya, si hay como, no sé, artesanos de la tercera edad, cosas así, tenemos que ver como
de dónde viene cada persona. Y organizar estos resultados para ver, en el punto B, las áreas de participación y el espíritu de nuestra feria. Si vemos que hay como, no sé, un artesano y 30 músicos, entonces la feria va a ser una feria de música. Contactar a esos potenciales participantes y contactarse con la Junta de Vecinos de la Villa de Músicos y con la municipalidad para gestionar los permisos. En el punto C, nuestra primera actividad sería evaluar y gestionar el área técnica e infraestructura necesaria para la feria, contratar el personal técnico necesario y difundir la actividad dentro de la comuna. Aquí es donde te decíamos que se nos hizo como corto el espacio, y porque nos faltaba como toda la parte como de la feria y organizar la feria y como todo lo que se necesita para eso. Claro. Y el D, que sería la evaluación después de la feria. Queríamos realizar una evaluación online o presencial con los expositores de la feria y con el público asistente de la feria, y después con esas impresiones hacer un análisis como del resultado de las impresiones y enviar esos resultados a la municipalidad. Y por el presupuesto y esas cosas no alcanzamos a hacerlo. Ya, pero súper. Pero Buena tenemos cosa. como el mapita donde queríamos hacerlo y cosas así. Buena Y también información pusimos el para- estimado de meses, el tiempo, Lo vi, Sí, 4 ¿verdad? meses, ¿no? sí, Sí. y bueno, y ahí Ah. también lo detallamos un poco, pero Ujú. algo. No, bien, súper bien. También quería rescatar eso. Lograron lo de los objetivos, la manera secuencial, que como les comenté, es la manera como más sencilla y además utilizada para la gestión de proyectos. Creo, eso sí, que también en la problemática y el objetivo, como de esto de los árboles, que quizá fue problema mío que no lo expliqué bien, pero también pues ahí sería como pocas actividades, serían alta, no sé, cantidad de actividades artísticas en espacios públicos de San Joaquín, ¿ya? Y en función de eso después creamos nuestro objetivo general, que está súper bien, organizar una feria cultural. A todo esto, un tip para todos los grupos. Generalmente utilizamos, cuando no tenemos como verbos que encontremos, siempre ocupamos como el generar o el realizar, como que siempre eso da para todo, ¿ya? Yo lo he usado muchas veces, y sin asco, la verdad. Otra cosa, ¿se fijan que su objetivo general es organizar? ¿Cierto? Así parte. Sí. Ahora vamos al objetivo 3. Al Ah, C. cierto. Ojo ahí. Ya, ¿Ya? No súper. puede nunca ser el mismo, ¿ya? En este Ya, caso, bueno. yo sugeriría generar una feria cultural en la Plaza Mozart de Villa de los Músicos, ¿ya? Y dejamos el organizar súper bien ahí. Y otra cosa, que el objetivo A y B, formular y analizar, podrían ser un mismo objetivo, ¿ya? Entendiendo de que eso podríamos entregar en una lógica más como de bienes, nos va a generar cierto este análisis y este documento que ustedes quieren hacer como previo, que yo lo encuentro que está súper bueno. ¿Cachai? Como levantar, además ocupar el proyecto para levantar más información. Y de ahí organizar la feria, realizarla y evaluar comunitariamente. Pero en general, súper bien logrado también. Parten también desde una problemática que ustedes identifican y proponen obviamente una solución en parte que vendría a ser acá en la Plaza Mozart. También quizás ver que están súper detallados, y no lo comenté en los otros grupos, pero que también lo lograron, esto de poner el verbo en infinitivo, poner nuestro espacio de este qué, que en este caso sería una feria cultural, y para qué, bueno, o dónde, ahí que sería la Villa de los Músicos de la Comuna de San Joaquín. Creo que en ese sentido se cumplen súper bien los 3 objetivos, ya, independiente del resto y estas vueltas de tuerca que claramente les tenemos que dar, pero siempre tener en claro de que ocupamos el verbo en infinitivo, ponemos nuestro objeto qué y el para qué, quién o dónde, ya, en el objetivo general. Entonces, en ese sentido, súper bien redactados los 3 grupos, y claramente por cuestiones de tiempo entendemos de las problemáticas que tuvimos, ¿cierto? Pero en general, súper bien, y felicitaciones por eso, por ser, me imagino que de muchos, la primera experiencia en una hora contra reloj generando un proyecto. Entonces, por mi parte, felicitaciones, y nada, qué bueno que lo hayan logrado. Ojalá haber tenido más tiempo y poder haber hecho un presupuesto y todo mucho más vinculante, ¿cierto? Pero bueno, ustedes cacharon que no es tan fácil hacer un proyecto y plantearse en un proyecto, y que requiere más horas y más, como les comentaba, más mastique de esta información. Así que no, súper bien. Eso por mi parte. Bueno, nuevamente felicitarlo.
decirles y comentarles que yo les voy a compartir la información, obviamente a través ahí de la Amanda, ¿ya? Ojalá mucho más material y mucho más teórico también, porque con esta base yo creo que ustedes ya pueden tener ese salto a leer, obviamente, ya material sobre gestión cultural, sobre formulación de proyectos, y con todo lo que yo les intenté traspasar, que es de una manera, como ustedes pudieron ver, muy sencilla, que les hiciera sentido primero, como un sentido, entre comillas, cotidiano, para poder enfrentarse a esta formulación de proyectos, que es como mi idea, partir desde una base para enfrentar lo teórico, que como ustedes bien pudieron apreciar en estas dos clases, que no necesariamente tenemos que ser expertos ni funcionarios de la NASA ni nada de eso para realizar diagnósticos y también formulación de proyectos de cuestiones que nosotros entendemos como problemáticas o situaciones culturales. Eso, así que muchas gracias a todos por haberme escuchado y espero que hayan de verdad aprendido y, como les comento, les voy a facilitar ese material. Ahí Cristel está levantando la mano, parece que tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta. Como bien general, que si cualquier persona puede como elaborar un proyecto cultural. Sí, por supuesto. Cualquier persona. Obviamente nosotros, como todos, pertenecemos como al medio, ¿cierto? Nuestro gran como objeto, pero la idea es siempre tener nuestros proyectos. Además, estos sean personales, también es súper bueno quizás hacer esta estructura lógica que les comentaba. ¿Por qué? Porque nos ordena a nosotros también. Y es Pero, súper importante. Yo lo aplico hasta casi en mi vida diaria. pero, por ejemplo, no, como que nos da como más, por así decirlo, como puntaje o más como prioridad a las personas quizás que estén como relacionadas directamente con el ámbito artístico o algo así. Sí, por sobre todo. Por ejemplo, en efectos de Fondart, sí, se les da más por el currículum, que es el perfil cultura, por eso les comentaba que siempre es bueno llenarlo de manera súper completa, independiente sean cositas pequeñas que nosotros realizamos en cultura. ¿Por qué razón? Porque eso nos da, entre comillas, una experiencia o una expertise que al ministerio le es bueno saber. Por ejemplo, no sé si se acuerdan el caso que pasó con Alfredo Castro, creo que fue Alfredo Castro, que postuló un proyecto cultural y él no tenía el perfil cultura completo. Todos sabemos quién es Alfredo Castro, ¿cierto? Y no se ganó porque le pusieron poco puntaje en el currículum. Uno podrá decir, esto es de loco, pero lamentablemente la burocracia, a nosotros, y ahí me pongo defensor de la burocracia, nosotros tenemos que tener esos datos a la vista de saber que efectivamente Alfredo Castro ha hecho esto, ¿ya? Lamentablemente tiene que ser así, yo no puedo inferir de que Alfredo Castro es lo que es, ¿ya? Así mismo como ustedes, porque ustedes pueden ser muy grandes artistas y no tengo duda en ello, pero que necesito saber de que efectivamente qué cosas han trabajado para poder otorgarle un mayor puntaje en el caso del perfil cultura, ¿ya? Por eso es súper importante completarlo súper bien, ¿ya? No sé si ahí respondo la pregunta, ¿ya? Sí, muchas gracias, Fernando. Sí, después pueden poner el certificado de la escuela en su perfil cultura. Por ejemplo, súper importante eso. Todos esos cursos que han hecho también, adjuntarlos ahí al perfil cultura. Que ahí si quieren después con la Amanda más adelante, ahí lo tiro, podríamos ver un ensayo de perfil cultura en algún momento, ¿ya? Ay, por favor, sería muy bueno. Como última clase, no sé si quieren, así como yo Sí, les presento mi perfil cultura para que se hagan una idea más o menos de cómo se completa, ¿ya? sí, Súper, porque a gracias. veces uno no sabe cómo, en qué parte ponerlo, organizarlo. Estaría bueno. Bueno, ahí podemos gestionar una última clase como cortita nomás, tampoco es para una hora, pues. Sí, podemos ¿Ya? dar un espacio en la última clase, por ejemplo, que es de financiamiento. Ahí veamos, ¿ya? Ahí lo vamos planificando y conversando. Va a campo, lo voy a tener en cuenta entonces. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda antes de irnos? Bueno, avisar que la próxima clase vamos a estar con otra profesora. Esta es la última clase de Fernando, así que, bueno, parece que ya no la última, si hacemos lo de perfectura. Pero la siguiente clase vamos a estar con el tema de legislación cultural.